¿de qué? De la mentira. Y vamos al libro de Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y aquí es donde inicia todo. Dice, la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Padre, gracias porque tu palabra siempre nos habla todas las cosas, pero porque tu palabra es verdad. Y oramos, Dios, para que tú nos libres de todo engaño, de toda mentira y de todo aquello que muchas veces pretendiera engañarnos, hacernos caer en trampas. Abre nuestros ojos para ver tu palabra y entenderla por tu Espíritu Santo y no creer las mentiras que el mundo o el diablo nos quisieran ofrecer. En el nombre de Jesús, amén. Yo creo que hoy vivimos bajo un engaño social, y por eso este tema tiene que ver con esa identidad, porque hoy no solamente es nuestra identidad como seres humanos, que la semana pasada dijimos nuestra identidad es que tú y yo fuimos creados ¿cómo? A la imagen de Dios. Pero culturalmente el mundo va pasando por determinados momentos que la identifican. Así que, por ejemplo, hubo un tiempo en el que se privilegió la ignorancia, el no estudiar, el no avanzar, el cero conocimiento. Y a esa época, ¿se acuerdan cómo se le llamó? ¿El qué? El oscurantismo, la Edad Media. Pero después vino un tiempo de una reforma donde se abrieron los ojos, la gente se dio cuenta que era necesario despertar. Y cada época va teniendo una característica que la señala, la configura, y al final en la historia se le puede catalogar de esa manera. Así que hubo un despertar, hubo momentos de iluminación, hubo momentos de reforma, ha habido momentos de revoluciones. Pero hoy la sociedad parecería que perdió el sentido común. Y se ve comercialmente, en la educación, en las leyes, en la política. Así que hoy vivimos en una época de tanta confusión, donde un hombre así barbón como yo puede decir yo soy mujer y todo el mundo está obligado por ley a decirle señorita, porque si no le dice señorita tiene el riesgo de ser aprendido, llevado a la cárcel, multado, etcétera, etcétera. Y yo me decía, caray, a ver, no entiendo dónde perdimos la diferencia entre lo que es un hombre y lo que es una mujer. Y ese engaño que va seduciendo, que parece hermoso, engaños que parecen artísticos, filosóficos, profundos, pero que en realidad se trata de una bola de disparates. Por ejemplo, frases filosóficas como pienso, luego existo, de René Descartes. Mucha gente celebra una frase así, pero recuerda lo que dice la Escritura. Hay gente que te pretende engañar con frases elocuentes o disparates elocuentes. Porque, a ver, suponte que una persona no piensa, por eso ya no existe. Pero son frases que, qué profundidad. O aquella que dijo Simone de Beauvoir,
y que le dio mucha entrada a la ideología de género, no se nace mujer, se llega a serlo. Eso se absorbió de tal manera en la sociedad actual que incluso hay un documental que se titula ¿Qué es una mujer? Y el periodista que lleva a cabo este documental entrevista a cualquier cantidad de personas, sobre todo mujeres, y les pregunta ¿qué es una mujer? Lo desesperante en medio de ese documental es que después de 1 hora nadie sabe definir qué es una mujer. Así de absurdo es la sociedad. Estamos en una sociedad confundida, engañada. O Bertrand Russell, que dijo, en todas las actividades es saludable de vez en cuando poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas que por mucho tiempo se han dado como seguras. Y eso ha dado pie a que mucha gente dice, bueno, pues seguramente si la Biblia lleva tantos años, ya pasó de moda, ya dejó de funcionar, ya la palabra de Dios dejó de tener vigencia. ¿Y qué tal si Dios no es la palabra de Dios? Etcétera, etcétera. Porque se busca meter a la gente en el engaño. Colosenses 2:8 dice, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Así que regresando al relato de la creación, tenemos el relato de la caída del hombre en el pecado, en la miseria. Y no solamente pensemos en Adán y Eva, sino que podemos pensar en cada uno de nosotros como seres humanos y qué tan fácil es caer en pecado. Y de esa manera despertamos la ira de Dios en contra de nosotros y cómo vamos generando maldición de generación en generación sobre la tierra por causa de nuestras acciones, por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra manera de vivir. Ahora, muchas veces pensamos que el diablo se va a presentar con un mameluco rojo y sus cuernos, su cola y su trinche. ¿Cuántos se imaginan al diablo así? Porque artísticamente así nos lo han pintado. Pero el relato de la creación es muy interesante porque dice que el diablo, que era astuto, se presentó en forma ¿de qué? De serpiente. ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde anda Daniel? A ver, Dani, ven, por favor. Ahora, el diablo es maestro del engaño, es padre de la mentira, es un espíritu maligno. Fue quien sabía cómo seducir a Eva, sabía cómo hacerle caer, sabía que no podía destruir al ser humano. ¿Y por qué tomó la forma de una serpiente? Una serpiente ¡ay! Se está moviendo la serpiente. Ya me la puso de corbata el buen Dani. A ver, una serpiente, algunos dicen, es un animal del diablo. No, no es un animal del diablo. ¿Quién creó a la serpiente? Dios. Pero es un animal fascinante. Es un animal que llama la atención. Ahora, imagínense ustedes a Eva, porque más allá de la figura que a veces pudiéramos tener de la serpiente, porque tú y yo ya conocemos el relato de Génesis 3. Pero imagínate que Eva ve a una serpiente y la serpiente le habla. Ahora, ojo, Eva solamente conocía a un ser humano que hablaba, su esposo, Adán. Eva era una mujer inocente. Ella no sabía que los animales no hablan. Así que ve un animal como este, fascinante, hermoso, y le empieza a hablar. ¿Cuál es la debilidad de las mujeres? Que hablan y hablan y hablan y hablan. Dicen que una mujer habla 400,000 palabras al día
y el hombre solamente 100,000. Entonces, cuando llega a la casa, si estuvo sola, todavía tiene sus 400,000 palabras listas para... Y yo no sé, Adán a lo mejor andaba poniéndole nombre a los animales y de repente se encuentra Eva, la serpiente, y empieza a platicar con la serpiente y la serpiente le empieza a seguir la onda. Así que, tú, mujercita, ¿qué hubieras hecho con una serpiente? Mira cómo saca la lengua. Yo sé que quizás para muchos puede ser temeroso ver una serpiente, sobre todo porque sabemos que hay serpientes venenosas. Esta no es venenosa, esta no es venenosa. Pero ella todavía no tenía el relato de Génesis 3. Eso también hay que entenderlo. Díganme, ¿es hermosa o no una serpiente? Para muchos no, porque a lo mejor no lo ves con ojos de neutrales, ya lo ves con ojos de miedo. Pero hay belleza en este animal. Lo que quiero que entiendas, el diablo no se presentó de una manera grotesca, como nos lo pintan en el arte. Tomó la figura de algo fascinante como una serpiente, hermoso como un animal que fue creado por Dios. ¿Por qué eligió a la serpiente y no eligió a un elefante? No sé. ¿Por qué eligió una serpiente y no a un perro chihuahua? No sé. O sea, pudo haber elegido cualquier otro, ¿verdad? Pero eligió a la serpiente. Así que llega y la serpiente inmediatamente comienza a platicar y viene la estrategia. Así que, a ver si ahora sí acepta quedarse en mi cuello un rato, mi querido Dani. Sí, mira. Ahí está. Bueno, si quieres llévatela, mi querido Dani. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Un aplauso para Dani. Así que el diablo no se presenta como te lo han pintado toda la vida. ¿Cómo se presenta? De una manera amigable. Por si te das cuenta, la serpiente no se acercó con Eva a picarla, a morderla, a ponerle veneno. Se acercó con ella ¿para qué? Para platicar. ¿Y qué de malo tiene platicar? Y entonces viene la seducción a través del diálogo. Pero ojo, ¿qué fue lo que la serpiente le dijo a la mujer? Bueno, más que la serpiente, ¿qué fue lo que el diablo le dijo a la mujer? Así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. ¿Cómo comienza el diálogo? Poniendo en tela de juicio lo que Dios ha dicho. Insinuar algo. Es como cuando alguien te dice, oigo ciertos rumores, dime, ¿es cierto esto? ¿De veras Dios prohibió? Y entonces esas frases que utiliza, esas palabras, hacen que se vaya introduciendo cierta duda. Y ahí viene el engaño. Porque Dios nos da una instrucción, pero muchas veces nosotros empezamos a escuchar. Oye, ¿es cierto que ustedes los cristianos tienen prohibido todo? Oye, ¿es cierto que para ustedes los cristianos es malo hacer tal cosa? E inmediatamente vienen las preguntas que puede ser que tú digas, bueno, pues yo intento hablar y defender, pero viene el punto de intentar persuadirte, el llegar a pensar, pues creo que no es tan malo. Y esa táctica que utiliza Satanás es hacer dudar de lo que Dios dice, es hacer dudar de la veracidad de la palabra de Dios, es hacer dudar
de lo que Dios ya estableció. Y su técnica no cambia. En Mateo capítulo 4, versículos 6 y 7, recuerdan ustedes cuando Satanás tentó a Jesús en 3 ocasiones, pero en una de ellas, lo que dice el versículo 6 y 7, dice, Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está. Otra vez cita la palabra, pero la cita mal. Si escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Bueno, ¿y qué pasa si me lanzo? Está escrito. Es meter la duda. Inmediatamente es tratar de poner la palabra de Dios en el banquillo. Quizás lo que Dios dice no es cierto. Quizás lo que Dios dice esté equivocado. Quizás lo que tú entendiste de la palabra de Dios no está en lo correcto. Porque Satanás citó erróneamente la palabra. Si tú ves lo que utilizó Satanás para tentar a Jesús en el Salmo 91, 11 y 12, dice: el Señor mandará a sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con piedra alguna. Nada que ver con lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús: lánzate y no te va a pasar nada. Por eso Jesús le respondió, también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Así que observa que en primer lugar es una debilidad entrar en conversación con el diablo. Nunca te pongas a discutir con el diablo. Nunca te pongas a discutir cuando quiere poner en ti pensamientos de duda, cuando te quiere poner a pensar: y si no fuera tan malo, y si lo que Dios dice estuviera equivocado, y si lo que Dios dice está mal, y si después de estar en el siglo XXI la palabra de Dios ya cambió, y si lo que antes en el Antiguo Testamento estaba mandado, hoy ya quedó fuera de tiempo y lo podemos hacer a un lado. Y entonces empezamos ese juego con el diablo que nos quiere llevar a la mentira, al engaño, para que tú y yo también caigamos en el pecado. Pero es una muestra de sabiduría tener en cuenta la libertad que Dios nos ha otorgado. Por eso la mujer sabía que podía comer de cualquier árbol del huerto, excepto de uno. Pero fue Satanás el que le dijo: mira, en realidad no vas a morir. Contradicción a lo que Dios dice. ¿Cuántas cosas de las que vemos en la palabra de Dios, de repente alguien llega y nos dice: pero así no es? ¿Cuántas cosas que tú haces convencido por lo que Dios establece en su palabra, alguien llega y te dice: pero estás exagerando? Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice que hay cierto género que no salen sino con oración y ¿qué? Y si tú dices: voy a ayunar, a lo mejor Satanás toma figura de algún hermanito y te dice: ¿y para qué ayunas? Ayunar no sirve de nada, contradiciendo lo que Dios dice. No se te va a presentar el diablo vestido de rojo con sus cuernos y su cola y su trinche. Muchas veces va a tomar la figura que menos te imagines. A lo mejor lo lees en un libro. Oye, hermano, es que leí en un libro. A lo mejor el diablo se disfraza de Facebook. Hermano, es que lo vi en Facebook. Se mete en las redes sociales. Y tú empiezas a hacerle caso. ¿Para qué oras tanto? No sirve de nada. Diezmar no tiene caso. Y todo lo que Dios dice, el diablo lo que pretende es llevarte al punto de llevar la contraria a lo que la palabra establece. Y llevarte a un punto en donde tú dudes y digas: bueno, pues a lo mejor es una exageración, a lo mejor está mal. Ahora, siempre el diablo te va a tratar de insinuar
cosas que parecen grandes pero que son mentiras. Uno, serán abiertos tus ojos y te hace creer que vas a tener mucho mayor poder, mayor placer, mayor éxito, mejores cosas que tienes al lado de Dios. Serás como Dios. Va a inflar el ego, la vanidad, para que tú te creas lo máximo, lo mejor y que tú estás por encima de todo. Sabrás el bien del mal. Te hace creer que vas a poder dominar todo y que vas a conocer todo lo que el ser humano quiere conocer. La tentación de sentirse poderoso. Y todo esto va a suceder inmediatamente. Sí, tiene sus estrategias muy bien delimitadas para engañarnos y que nuestra personalidad, nuestra identidad se pueda perder. Por eso mucha gente hoy en día vive confundida. Por eso mucha gente hoy en día no sabe qué es. Y no solamente tiene que ver en cuestión de la ideología del género. Muchas veces hay confusión en uno mismo. Si soy o no soy hijo de Dios, soy o no soy cristiano. ¿Qué soy en realidad? ¿Por qué razón Satanás muchas veces sí logra ese objetivo? Porque tiene muchas artimañas. Él tiene un engaño para cada época, tiene un engaño para cada cultura, tiene un engaño para cada persona, tiene un engaño para cada manera de pensar. En Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis 13, versículo 13 al 14, es un pasaje un tanto largo, pero creo que es muy importante porque nos habla de cómo al final de los tiempos Satanás va a querer seguir engañando. Y ojo, porque Jesucristo dijo que intentará engañar, si fuere posible, también ¿a quiénes? A los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Nosotros. Dale un codazo al de al lado y dile: no dejes que te engañen. Ok, leamos Apocalipsis 13. Dice: una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada. Toda la gente se llenó de asombro y siguió a la bestia y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia y también a la bestia. Decían: ¿quién puede compararse a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le permitió, ¿qué se le permitió? Fanfarronear y proferir blasfemias, y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses. La bestia comenzó a blasfemar contra Dios y contra su nombre y su tabernáculo y contra los que viven en el cielo. Se le permitió combatir contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra, todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El que tenga oídos, que oiga. El que deba ir al cautiverio irá. Y el que deba morir por la espada morirá. Aquí se verá la paciencia y la fe de los santos. Después vi subir de la tierra otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Cuando estaba en presencia de la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, ejercía toda la autoridad de esta y hacía que la tierra y sus habitantes la adoraran. También hacía grandes prodigios, al grado que a la vista de todos hacía que cayera fuego del cielo a la tierra. Ahora, ojo con el versículo 14. Por medio de las señales que se le permitía hacer en presencia de la primera bestia, ¿qué cosa hizo? Engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de la bestia que vivió a pesar de tener una herida de espada. La gente vive engañada. En algún momento apareció en la historia un sujeto, Charles Darwin, y dijo: pues ¿qué creen? Que venimos del chango. Y pregúntenme qué porcentaje de la población humana vive engañada y cree que venimos del chango. Un engaño tan sutil. Hoy, con todo lo que aconteció con Israel, mucho tiempo la iglesia se ha mostrado displicente, porque por siglos
la iglesia vivió engañada de que Israel era el anticristo, como los judíos mataron a Dios, y entonces se generó toda una doctrina que engañó a la iglesia. Y por eso la iglesia marcó su distancia respecto de Israel. ¿Se dan cuenta cómo el diablo ha aprovechado todo para engañarnos? ¿Qué anima a la gente a transgredir lo que Dios establece? El ser engañado. No es que muchas veces se quiera hacer a propósito, simplemente se va cayendo en el camino del engaño. Adán y Eva no vieron daño alguno en el árbol del que estaban a punto de tomar el fruto para comerlo. Y muchas veces la gente dice, ¿y qué daño le hago a los demás? No hago ningún daño, no me meto para nada en contra de nadie. Porque hoy en día, por ejemplo, muchos jóvenes tienen una vida sexual desordenada porque viven bajo el engaño. Pero es mi cuerpo. Yo puedo hacer con él lo que quiera. No le hago daño a nadie. No le hago daño a Dios. Y algunos incluso diciéndose cristianos, vengo a la iglesia el domingo y lo lavo. Y entonces se vive bajo el engaño de vivir en un estado constante de fornicación. Muchas veces se puede llegar a pensar, como llegaron a pensar Adán y Eva, que hay mayor virtud en lo prohibido que en todo lo demás. El Señor les había dado libertad de comer de cualquier árbol, de cualquier fruto, incluyendo el de la vida. Y el de la vida no lo probaron, no les llamó la atención. Hasta que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que el Señor dijo, no vayan a comer ahora del árbol de la vida, mejor lo sacamos del huerto. ¿Por qué eligieron el que no podían o el que no debían e ignoraron el que era bendición para ellos? Porque el ser humano bajo el engaño tendemos a dejar a un lado lo bueno, lo que Dios tiene para nosotros, y hacerle caso al engaño, porque el diablo nos dice que eso sí va a ser bueno para nosotros. Y en ese proceso, tanto Adán como Eva vieron, tocaron, comieron y disfrutaron. Y después, todo lo terrible que les ocurrió. Así que Romanos 5:19, Romanos capítulo 5:19, fíjense lo que dice aquí. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. El ser humano vive engañado. La gente cree en el zodiaco, cree en los astros, cree en un montón de tonterías. Por cierto, ¿cuántos vieron el eclipse con sus lentes que se compraron? ¿Sí pudieron verlo o no vieron? No le hicieron caso. Fue un espectáculo. Es un espectáculo precioso. Ahora, yo sé que muchos me dicen, ay hermano, pero es que a mí me da miedo el eclipse. ¿Qué tal si presagia cosas malas? Bueno, déjame leerte Jeremías capítulo 10, versículo del 1 al 3, para que veas cómo muchas veces hasta en eso somos engañados. En la noche es precioso cuando un día una noche está sin luz, estás en un lugar donde hay poca luz de una ciudad y que puedes observar las estrellas. Es un espectáculo impresionante. El eclipse del lunes fue un espectáculo, aunque no se oscureció aquí al 100%, pero ver cómo la luna tapaba el sol. ¿Y qué dice Jeremías 10? Dice, oigan, la palabra de Jehová ha hablado sobre ustedes, oh casa de Israel. No aprendas del camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones las teman. ¿Por qué? Porque la gente vive engañada. Dios hizo la tierra para que aquí vivamos los seres humanos, hizo el sistema solar, hizo las galaxias, hizo todo. Pero el ser humano vive con temor.
¿Y si eso que ocurre en el cielo nos afecta a nosotros? No, mira, nada de eso te va a afectar. Porque tu vida está en las manos de Dios. Y porque el único que gobierna sobre tu vida, ¿quién es? Jesucristo. Así que si nuestra vida está en sus manos, que haya los eclipses que sea, que pase lo que sea, al final nuestra vida no depende de un eclipse, nuestra vida depende de Dios. Así que no te dejes confundir. Regresemos a Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8. Es una realidad que cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza, y como muestra de ello no les había hecho ropa porque no había nada de vergonzoso en el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer. Pero ¿qué pasó después de que probaron del árbol? Dice Génesis 3, 7 y 8. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron ¿a qué? A esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvieron? No fue acercarse a Dios, fue ¿qué cosa? Esconderse, huir de Él. El engaño regularmente te lleva a alejarte de Dios. ¿Por qué la gente muchas veces toma la tendencia de alejarse de Dios? Porque está engañada, está dominada por el engaño. Aunque cree en Él, pero vive engañada. Leamos el versículo 9 y dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? En ese momento entra en su corazón la malicia, el descubrir que su cuerpo, creado a la imagen y semejanza de Dios, tenía algo vergonzoso, tenía algo malo. Así que el ser humano lo que intentó fue cubrirlo. Pero otra vez nos damos cuenta, el poder del engaño, cuando pretende hacerte esclavo. Así que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero más que desnudos, Satanás los había desnudado, les había quitado la dignidad, les había quitado la dicha, les había quitado la felicidad, les había quitado el honor de haber sido creados a imagen de Dios, y ahora se sentían avergonzados por quienes eran y cómo eran. Hay mucha gente que cuando Satanás intenta engañar su identidad, se puede sentir avergonzada de ser creyente, se puede sentir avergonzada de llamarse cristiano, se puede sentir avergonzada de orar en público, se puede sentir avergonzada de citar la palabra de Dios, se puede sentir avergonzada de muchas cosas. ¿Y por qué te avergüenzas? Porque Satanás te engaña. Es que orar no se puede orar en cualquier lugar, es que no es el lugar correcto, y te empieza a tratar de callar diciéndote muchas cosas. Y a lo mejor vienen esas hojas de higuera que pretenden disimular muchas cosas, pero en Génesis 3:21 dice, luego Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. ¿Qué fue necesario hacer? Un sacrificio. Para que pudiera haber túnicas de pieles, tenía que morir un cordero, una oveja, y de esa lana se iba a obtener los primeros vestidos, tanto para Adán como para Eva. Y Dios tuvo que ofrecer ese sacrificio, y tuvo que haber un derramamiento de sangre para que ellos pudieran ser cubiertos de su vergüenza. Y el engaño muchas veces nos lleva a actuar en una autodefensa. ¿Por qué? Porque cuando ellos se vieron engañados y se dieron cuenta que no tenían ropa que los cubriera, entonces inmediatamente trataron de cubrirse.
y trataron de culpar a alguien. Adán no asumió su culpa, culpó a la mujer e indirectamente culpó a Dios porque fue la mujer que tú me diste. Y la mujer culpó a la serpiente. Siempre el ser humano está buscando justificarse. Ojo, porque eso nos lleva también a pensar en el engaño que muchas veces tenemos y en lugar de pedir perdón, buscamos culpables. En lugar de pedir perdón, Adán y Eva nunca pidieron perdón, nunca ofrecieron un sacrificio para pedir perdón, nunca dijeron, Señor, perdónanos. Buscaron culpables y se cubrieron. Y una característica de una persona que vive engañada es que busca culpables, pero no busca pedir perdón. Es que yo no hice nada. He ahí el engaño. Porque Jesucristo nos enseña el acto sublime del perdón. Por eso dice que si venimos delante de Él y traemos nuestro sacrificio, te venimos ante el altar de Dios y ahí nos acordamos que alguien tiene algo contra nosotros, es mejor hacer a un lado la ofrenda, ir y reconciliarnos y después continuar. Pero el orgullo muchas veces es producto de ese engaño. Adán, pues yo fui víctima de que tú me pusiste una mujer a mi lado. Y la mujer, pues yo fui víctima de que la serpiente vino y me engañó. Y al final de cuentas todo el mundo busca una víctima. O ser víctima de algo. Es que hablaron mal de mí. Es que me dijeron. Es que me insultaron. Es que me ignoraron. Es que nadie me tomó en cuenta. Es que nadie se percató que yo estaba sufriendo. Es que nadie me habló por teléfono. Es que nadie me buscó. Y buscamos presentarnos como víctimas. Y vivimos engañados. En lugar de pedir perdón. Y decir, sí, la regué, me equivoqué, pequé, fallé. Y pedir perdón. Adán y Eva nunca lo hicieron. Y nos damos cuenta que de ahí vienen muchas consecuencias. ¿Qué produce la confusión? Bueno, la confusión pues hay un montón de desastres. En Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 26, por ejemplo, como sociedad, fíjate qué interesante lo que aquí dice. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de sus terrados, marchitado antes de la madurez. Y eso parece que hoy en día es la sociedad, una sociedad confundida y que encajaría perfectamente en esta descripción que nos da Reyes. Y como individuos, ¿qué produce la confusión como individuos? Esdras 9:6 dice, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Una persona que está confundida, una persona que está engañada, pues, ni siquiera puede levantar su voz, ni siquiera puede levantar la cabeza, ni siquiera se puede poner a orar. Sí, sé que tengo que hacerlo, pero me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque hay un yugo que se llama mentira y que te está engañando. Produce que el entendimiento sea cegado y no podamos ver claramente. En 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 3 al 6 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo, ¿qué hizo el Dios de este siglo? Les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Así que
ten cuidado que tu entendimiento no sea cegado. Tú tienes que estar atento a lo que Dios dice y jamás escuchar los argumentos que Satanás quiera ponerte en contra de lo que Dios dice. Así que no seas como Adán y Eva que estés huyendo de Dios. No seas como ellos que trates de poner una máscara o una vestidura de higuera, sino tienes que ser dócil y decir, Señor, lo entiendo. El engaño. Dios, que es amor y que es nuestro redentor, para Adán y Eva en el momento del engaño lo estaban viendo como el juez, como el verdugo, como quien los quería matar. Por eso se escondieron de él. ¿Cuántas veces, y a lo mejor mucha gente que está viéndonos por internet le sucede lo mismo, estás huyendo de Dios y no lo quieres enfrentar cara a cara porque Satanás ya te engañó y tú crees que Dios te quiere destruir, que te quiere hacer daño, cuando lo que Dios está buscando es abrazarte para amarte y decirte, hijo, hija, ven, yo te quiero restaurar. Pero vivimos engañados. Cuidado con la doctrina que toleras. En 2 Corintios 11, 3 y 4 dice, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado, o si ustedes reciben a otro espíritu diferente del que han recibido, u otro evangelio diferente del que han aceptado, ustedes lo toleran bien. Muestras hay muchas. Gente que llegó del mundo con una vida destruida, llega a Cristo, Cristo le restaura, de repente tiene algún tipo de contacto con el pueblo judío y de repente dice, creo que soy judío. Y termina negando el señorío de Jesús. Sí, amamos al pueblo judío, amamos al pueblo de Israel, porque de él viene Jesús. Pero cuánta gente cae en el engaño, donde termina rechazando al Cristo que dio su vida por él. Cuidado con la doctrina que toleras. Es un ejemplo, pero hay muchos más. Hay muchos engaños del tentador, hay muchos engaños de Satanás que pretenden destruirte. Cuidado con las enseñanzas que escuchas. Yo sé, hoy en día tenemos acceso a millones y millones de enseñanzas, predicaciones, unas muy buenas, unas excelentes y otras terribles. Pero como acabamos de leer, muchas veces lo aceptamos todo y no discernimos, no somos capaces de poder rechazar lo que no está de acuerdo a la palabra. Me llama la atención que en el programa que tengo con Joe de Diálogos con el Pastor, a veces nos llegan unas preguntas tan extrañas que dice, pues, ¿qué está escuchando la gente? Porque de plano nos salimos completamente de la Escritura. En 2 Corintios 11, del 13 al 15, dice, porque ellos son falsos apóstoles. Ojo, y esto en todas las épocas han existido y existirán. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos porque hasta Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia, pero como sus obras será su fin. Así que hay que tener cuidado. No te voy a decir está prohibido que veas predicaciones. No, somos libres. Pero por favor discierne. Por favor filtre en la palabra. Por favor no aceptes todo lo que se te dice. Por favor no le creas a Facebook. Por favor abre tus ojos y lee la Biblia en primer lugar y todo cotéjalo a la luz de la Biblia. Hay gente que no se sabe ni un versículo de la Biblia, pero se sabe todas las citas de Facebook o de las redes sociales.
¿Qué clase de cristianos somos? Así que ten cuidado. Por eso cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás?, no se refería tanto el lugar físico donde estaba, sino que es una pregunta reflexiva: ¿en qué condición estás? Y esa pregunta nos la hace el Señor también a nosotros. ¿En qué condición estás? Satanás engañó a Adán, engañó a Eva, y Adán dijo: oí tu voz y tuve miedo. ¿Por qué muchas veces la gente no lee la Biblia? ¿Por qué no somos constantes? ¿Por qué si comenzamos un plan de lectura no podemos terminarlo? Porque a veces nos da miedo. Me da miedo qué me voy a encontrar, me da miedo qué me va a decir Dios a mí. Y aguas, porque muchas veces el engaño nos lleva a sentirnos mejores que Dios o iguales a Dios. En Ezequiel capítulo 28, versículo 2 al 9, fíjate lo que dice. Es una palabra muy directa, muy clara. Hijo de hombre, dile de mi parte al príncipe de Tiro: yo, el Señor y Dios, te digo que te has envanecido. En tu corazón crees, ¿qué cosa crees en tu corazón? Que eres un Dios y que tienes tu trono en medio de los mares. En tu corazón actúas y piensas como si fueras un Dios, aunque no eres un Dios, sino un hombre. En verdad que tú eres tan sabio, eres más sabio que Daniel, y que para ti no hay nada secreto ni oculto. Con tu sabiduría y tu inteligencia has acumulado riquezas. En tus tesoros tienes oro y plata. Con la ayuda de tu gran sabiduría en tus negocios has logrado multiplicar tus riquezas. Y por causa de esas riquezas tu corazón se ha envanecido. Por lo tanto, yo, el Señor y Dios, te digo: puesto que en tu corazón te crees un Dios, yo voy a traer contra ti gente extraña y fuerte de otras naciones, que descargará su espada sobre tu sabiduría y que manchará tu belleza y esplendor. Te harán descender al sepulcro y sufrirás la muerte de los náufragos. ¿Acaso piensas defenderte ante el que te mate y decirle que tú eres un Dios? En las manos de quien te mate no serás ningún Dios, sino un simple hombre. ¿Cuánta gente tiene una identidad engañada porque su economía, sus finanzas, sus negocios han sido prósperos? Y dice el Señor: has sido muy inteligente para los negocios y por esa causa has prosperado y por esa causa tienes dinero. El problema es que eso te ha hecho pensar que eres Dios, pero no eres sino un simple hombre. Si se dan cuenta, muchas veces podemos ser engañados en nuestra identidad de muchas maneras. No solamente por la doctrina, no solamente por dudar la palabra, a veces hasta por lo que tenemos. Nos sentimos lo que no somos y hacemos a un lado a Dios. En conclusión, el diablo no se interesa en qué creas, siempre y cuando no creas en Dios. Al diablo no le importa qué te creas, siempre y cuando te quite a ti tu identidad de ser un hijo de Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios. A él no le importa eso. Si te sientes tan humillado, tan deprimido y dices: es que soy como una cucaracha, a él no le importa. Si te sientes tan soberbio y dices: soy Dios porque tengo todas las riquezas y placeres a mis pies, a él no le importa. Si te crees un científico, si te crees un filósofo, no le importa qué te creas. A él lo que le interesa es engañarte para que saques de tu vida a Dios, para que te escondas de él, para que huyas de él. Por eso concluyo con lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición.
el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está advirtiendo: no te dejes engañar. Acuérdate que Dios te creó a ti a su imagen y conforme a su semejanza, y que cualquier otra cosa que ha pretendido engañarte viene del diablo, que a lo mejor te ha llevado a cosas fascinantes, cosas asombrosas, cosas que entran por tus ojos, que te hacen volar la cabeza, que dices: wow, ¿qué es esto? Ten cuidado, porque Dios nos creó para disfrutarlo todo, pero entendiendo que todo proviene de Él. Así que cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Yo creo que Dios quiere restaurar, y muchas veces nosotros venimos con engaños. A veces venimos con confusión. A veces la confusión comienza: ¿y quién soy yo? A veces la confusión se da en que no nos aceptamos como somos. No aceptamos quiénes somos. A veces el engaño es porque tenemos miedo de Dios, y en lugar de verlo como nuestro Redentor, lo vemos como el verdugo. Porque en lugar de querernos acercar a Él, nos queremos esconder de Él. A veces el engaño radica en que nos sentimos como Dios, porque nos sentimos sabios, poderosos, ricos. A veces nos sentimos engañados porque a lo mejor nuestra personalidad, nuestra identidad se ha perdido. Sentimos que no valemos nada, que no somos dignos de nada, que no merecemos nada, porque Satanás nos engañó y nos puso como trapeador. Así que, como te das cuenta, posiblemente hay muchas maneras en que una persona pudiera estar siendo engañada, pero hoy Jesús quiere que tú seas libre, porque Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que, Espíritu Santo, yo sé que tú eres el que ha de traer sanidad y restauración, libertad. Y si alguien estuviera bajo ese engaño, si alguien estuviera bajo esa confusión, si alguien estuviera bajo ese esquema en el cual el diablo ha pretendido destruir esa identidad de hijos de Dios, creados a tu imagen y conforme a tu semejanza, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae libertad entre nosotros y muévete de una manera poderosa, en el nombre de Jesús. Si tú eres una persona que dices: yo he sentido confusión, he sentido miedo de Dios, he sentido terror de Dios, o me he sentido orgulloso y he llegado a pensar que no necesito a Dios en mi vida porque yo he sido demasiado capaz, o me he sentido tan poca cosa que creo que no valgo nada, no importa cuál sea la confusión, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Yo quiero orar por ti para que Dios traiga libertad a tu vida. Si tú eres una persona que dice: yo he vivido con una identidad engañada, a lo mejor hemos pasado por momentos difíciles, pruebas, enfermedades, y eso nos ha hecho perder el valor, y Satanás nos ha engañado diciendo: tú no vales nada, a Dios no le importas, Dios no te escucha. Tú que estás de pie,
Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y dile: vengo a renunciar a todo engaño del diablo. Renuncio a todo lo que he creído y que ha estado mal. Renuncio a todo aquello que ha entrado a mi corazón, a mi mente, y que me ha hecho estar confundido. Renuncio a todo lo que me ha hecho tener miedo de ti, a huir de ti, a pensar que no te necesito. Renuncio a todo aquello que me aleja de ti. Y dile: Señor, perdóname, porque posiblemente busqué culpables, porque posiblemente me presenté como víctima, porque posiblemente pretendí vestirme de determinada manera, dar una imagen, pero no pedí perdón. Perdóname, Señor, porque eso alimentó más el engaño, porque eso me alejó más de ti. Señor Jesús, perdóname. Quiero conocerte a ti, que eres la verdad, para que toda confusión se disipe, para que todo engaño sea quitado y para que tú hagas tu obra en mí. Gracias. Padre, yo bendigo a cada persona que está de pie. Tú conoces sus vidas, tú conoces su intimidad, tú conoces sus pensamientos, conoces su corazón, conoces sus sentimientos, y tú sabes cuál fue el engaño del que cada uno fue objeto. Y en el nombre de Jesús oro para que tú traigas libertad y cada uno de ellos pueda conocerte a ti, que eres la verdad, y sea hecho libre. En el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar. Antes de terminar, lo primero que tenemos que hacer es reconocer a Cristo Jesús como Señor de nuestras vidas, antes que cualquier otra cosa, para que nuestra identidad sea restaurada. Si hubiera aquí una persona que dijera: pues yo la verdad nunca había oído nada de esto, pero yo quisiera reconocer a Jesucristo como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador, y quisieras hacerlo en este momento, ponte de pie para poder orar por ti, ya sea que estés arriba o abajo. Y si hubiera esa persona que quiere tomar esa decisión hoy, que se ponga de pie y venga aquí al frente para que podamos orar por ti. ¿Habrá alguien, una persona? No voy a esperar mucho tiempo porque estamos ya tarde con el reloj, pero quiero dar la oportunidad antes de irnos. Si alguien dice: yo quiero hacer a Cristo Jesús mi Dios, mi Señor, mi Salvador, entonces estaremos listos para orar por cualquier persona que en esta hora lo quiera hacer, y que venga aquí al frente para que podamos orar. Gracias a Dios. Si hay, mira. ¿Cuál es tu nombre? María. María. Dios te bendiga, María. Gracias a Dios por la vida de María, que está tomando esta decisión hoy. ¿Habrá alguien más que quiera venir con María? Oramos por María. No, si hay un varón también que está aquí. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo. Gracias a Dios, Rodrigo. Bueno, está Rodrigo, está María. Y si hubiera alguien más, mientras oramos por Rodrigo y por María, serán bienvenidos. Rodrigo y María, ustedes están aquí hoy. Y yo le agradezco a Dios porque ustedes han sido sensibles a su voz. Ustedes deben de saber que Cristo Jesús murió por ustedes porque los ama. Él es nuestro Redentor. De que hay más personas, miren. ¿Tu nombre? Joel. Dios te bendiga, Joel. Y Margarita. Margarita, esto es perfecto. Entonces tenemos a Joel, a María, a Rodrigo, a Margarita. Cristo Jesús murió por nosotros. La Biblia dice que todos merecíamos ir al infierno. No había un solo ser humano digno que haya hecho lo suficiente para ir al cielo.
Y Cristo Jesús nos ama tanto que no estuvo dispuesto a que eso sucediera. Por eso Él vino, vivió una vida perfecta y murió, no porque los judíos lo hayan matado, porque hayan sido ellos malos, no. Jesús dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Jesús murió en una cruz para que tú y yo no tuviéramos que ir al infierno. Y la buena noticia: Jesús no se quedó muerto, Él resucitó, Él está vivo. Y eso es la garantía que nosotros tenemos, que un día resucitaremos con Él. Así que, si me permiten, vamos a hacer una oración y ustedes, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, vamos a orar. Orar es hablar con Dios, y en esa oración muy sencilla lo vamos a declarar en voz audible. Déjenme saludar a las demás personas. ¿Cuáles son sus nombres? Lisbeth, Dios te bendiga, Lisbeth. Y César, Dios te bendiga. Ana Laura, José, gracias a Dios, viene una familia completa, gracias a Dios. La Biblia dice que con el corazón lo creemos, pero con la boca lo confesamos. Por eso es que les pedimos que pasen al frente para decir públicamente: reconozco a Jesús, y con nuestros labios hacerlo de manera audible. Así que le pueden decir algo así en voz audible. Recuerden: Señor Jesús, en esta hora quiero darte gracias porque estuviste dispuesto a morir por mí, porque me amas, y con tu muerte yo tengo el perdón de pecados. Públicamente me confieso pecador y te pido perdón. Y te pido, Señor Jesús, que a partir de este día, domingo 14 de abril del año 2024, tú entres a vivir a mi corazón y me permitas nacer de nuevo. Gracias porque tú me amas. Y a partir de hoy, yo quiero aprender a relacionarme contigo, a comunicarme contigo, a hablar contigo, a escuchar tu voz a través de la Biblia. Gracias porque me amas. Yo también te quiero amar con la misma intensidad con la que tú me amas a mí. Gracias, Señor Jesús. Amén. Oramos todos por ellos. Señor, bendice a cada uno de tus hijos que están aquí hoy, a quienes bendecimos nosotros y te damos gracias por sus vidas, porque están tomando esta decisión, la más importante, por cuanto cambia su eternidad. Gracias, que podamos nosotros ayudarles, guiarles, discipularles y encaminarles en todo momento en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es su nombre? Federico. Dios le bendiga, Federico. Bueno, den media vuelta. Hay una persona de parte del Centro Cristiano que quiere darles un saludo, y los dejo con Rodolfo y con Pepe. Pastor, cuántas gracias le damos al Señor por el mensaje. Gracias. Nos vamos bendecidos, ¿verdad?